Es un atardecer en el pequeño pueblo de San Pedro, en las montañas de México. El sol se oculta lentamente, dejando el cielo teñido de un tono rojizo. Las casas de adobe se ven desiertas y un grupo de niños corre por las calles polvorientas. Uno de ellos, Luis, de 9 años, comienza a separarse del grupo, sus pequeños pies levantan polvo mientras se aleja. Luis corre por las calles vacías, disfrutando de su libertad, cuando de repente se detiene al oír un sonido extraño. Las hojas secas crujían bajo un viento frío que comenzaba a recorrer las calles. Luis, vuelve, gritó uno de sus amigos, pero él, decidido a explorar, ignoró la advertencia. Se escuchó un leve susurro, casi imperceptible, pero lo suficientemente extraño como para que Luis se detuviera por un momento. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Luis siguió caminando, pero un escalofrío recorrió su espalda. Se sintió observado. Dentro de su pequeña casa de adobe, María, una mujer de 35 años, estaba sentada junto a la mesa de madera desgastada. Sus manos trabajaban sin descanso, remendando ropa vieja bajo la tenue luz de una lámpara de aceite. La puerta de la casa se abrió de golpe y Luis entró corriendo, aún con una sonrisa traviesa en su rostro. María alzó la mirada, su expresión endurecida al verlo. Luis, te dije que no debías andar solo por la calle al atardecer, dijo con un tono firme. Luis, sin prestar mucha atención, se dejó caer en una silla. Solo fue un rato, mamá. No pasa nada, dijo, mientras miraba por la ventana. María dejó su costura a un lado y se acercó a él, sus ojos reflejaban preocupación. Escúchame bien, hijo. Hay cosas que no entiendes. No puedes andar por ahí como si nada. Hay algo que podría venir por ti. Luis la miró confundido. ¿Qué cosa, mamá? Ella se agachó para estar a su altura y lo miró fijamente. El hombre del saco, Luis. Si sigues desobedeciendo, él vendrá a buscarte. Su voz estaba cargada de advertencia, sus manos temblaban ligeramente. Luis trató de mantenerse firme. Eso es solo una historia. No creo en cuentos para asustar niños. Se escuchó un leve golpe en la ventana, como si algo hubiera sido arrastrado por el viento. Luis giró la cabeza hacia el sonido, pero no vio nada. María lo miró, su rostro lleno de seriedad. Más te vale empezar a creer, hijo. Esa noche, Luis estaba acostado en su cama. La luz de la luna entraba débilmente por la ventana. La habitación estaba oscura y silenciosa, pero de repente, el silencio fue roto por un ruido sutil. Se escucharon pasos lentos y arrastrados acercándose a la ventana desde afuera. Luis abrió los ojos de golpe. Se quedó inmóvil por un momento, tratando de entender lo que escuchaba. Los pasos se detuvieron justo detrás de las cortinas. Luis se sentó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. La cortina se movía suavemente, impulsada por una brisa fría. Tragó saliva y, con las manos temblorosas, se levantó de la cama. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja, su respiración entrecortada. Se acercó a la ventana, las tablas del suelo crujían bajo sus pies. Con un movimiento rápido, corrió las cortinas. Afuera, en medio de la oscuridad del jardín, una figura alta y encorvada estaba de pie. Era un hombre vestido con harapos, y en su hombro colgaba un enorme saco. Luis retrocedió, asustado, sin apartar la mirada de la figura. El hombre levantó una mano lentamente, señalándolo con un dedo largo y huesudo. El miedo lo paralizó. Al amanecer, María despertó con una sensación extraña en el pecho. Se levantó rápidamente y fue hacia la habitación de su hijo. Al abrir la puerta, el aire frío la golpeó. Las ventanas estaban abiertas, las sábanas de Luis estaban arrugadas, pero la cama estaba vacía. María corrió por la habitación, buscando cualquier señal de su hijo.
Se detuvo junto a la ventana abierta y vio en el suelo del jardín una zapatilla de Luis, junto a un pequeño rastro de tierra movida. «Luis», gritó con desesperación mientras salía corriendo de la casa, su voz temblaba de angustia. El viento seguía arrastrando las hojas secas por la calle, pero no había respuesta. El día se volvió sombrío en el pueblo. La noticia de la desaparición de Luis se había extendido rápidamente y los habitantes se reunían en grupos pequeños, murmurando entre ellos. Don Ramón, un anciano del pueblo con rostro curtido por los años, se acercó a María. Ella estaba de pie, mirando la zapatilla de su hijo, todavía incapaz de aceptar lo que había sucedido. «María», dijo don Ramón con voz grave, «he visto esto antes. No es la primera vez que ocurre. El hombre del saco siempre vuelve por los niños desobedientes». María lo miró, sus ojos estaban rojos de llorar. «Tiene que haber algo que podamos hacer. No puedo dejar que se lo lleve». Don Ramón suspiró profundamente. «Hay una forma de enfrentarlo. Pero es peligrosa. Requiere valor. Y algo más». María, sin dudar, asintió. «Lo haré. No me importa el peligro». Esa misma noche, María y don Ramón, acompañados por algunos hombres del pueblo, se adentraron en el oscuro bosque que rodeaba San Pedro. El bosque estaba silencioso, y el único sonido era el de las ramas rompiéndose bajo sus pies y el crujido de las hojas movidas por el viento. Las linternas que llevaban apenas iluminaban el camino, y las sombras de los árboles se movían como figuras siniestras. «No te preocupes, María», dijo don Ramón en voz baja. «Encontraremos a Luis». María mantenía su linterna firme, aunque sus manos temblaban. Sus pensamientos estaban concentrados en una sola cosa: traer de vuelta a su hijo. «No me iré sin él», susurró para sí misma, mientras sentía como el miedo se apoderaba de ella. El viento soplaba a través de las ramas, produciendo un sonido similar a susurros lejanos. Las luces de las linternas parpadeaban y la sensación de ser observado se hacía cada vez más evidente. De repente, se escuchó un gemido débil que provenía de lo profundo del bosque. María se detuvo, y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Es Luis», gritó con desesperación, comenzando a correr hacia el sonido. Los otros aldeanos la siguieron, intentando mantenerse cerca de ella, mientras las sombras en el bosque parecían alargarse y moverse con vida propia. Al llegar a un claro, María se detuvo en seco. En el centro del claro, una pequeña cabaña vieja y deteriorada se alzaba. Las ventanas estaban completamente oscuras y la puerta colgaba abierta de sus bisagras. Desde dentro, se escuchaba el mismo gemido que había oído antes. María se acercó lentamente, con la linterna temblando en su mano. «Luis», murmuró, su voz cargada de esperanza y miedo. Cuando entró en la cabaña, vio a Luis, acurrucado en un rincón, con los ojos llenos de lágrimas. Corrió hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una figura salió de las sombras. El hombre del saco, con su saco colgando de su hombro, se interpuso en su camino. Su rostro estaba oculto en la oscuridad, pero sus ojos brillaban con una luz extraña y amenazante. María se detuvo, su corazón palpitando con fuerza. «No te lo llevarás», dijo, con voz temblorosa pero decidida. El hombre del saco no dijo nada, solo se inclinó hacia ella, dejando que el sonido del saco arrastrándose por el suelo llenara el silencio de la cabaña. María, con lágrimas en los ojos, sabía que tendría que enfrentarse a algo más grande de lo que había imaginado. María, en un acto desesperado, se interpuso entre el hombre del saco y su hijo, dispuesta a cualquier cosa por salvar a Luis. El viento afuera se intensificó, como si la misma naturaleza respondiera al conflicto que se estaba desarrollando en el interior de la cabaña. El hombre del saco se detuvo por un momento, como si estuviera evaluando su determinación. Luego, lentamente, retrocedió hacia las sombras, llevándose consigo el saco.
Antes de desaparecer por completo, miró a María una última vez, sus ojos brillando en la oscuridad. Luis corrió hacia su madre, y ella lo abrazó con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro. «Vamos a casa», dijo María, con la voz quebrada. De vuelta en el pueblo, la calma regresó poco a poco. María y Luis caminaron de vuelta a casa, sin decir una palabra. La leyenda del hombre del saco seguía viva en San Pedro, pero aquella noche, María había logrado enfrentarlo. Sin embargo, sabían que no sería la última vez que la figura del hombre del saco rondaría las calles del pueblo. El viento soplaba suavemente por las calles vacías, y en algún rincón lejano, una nueva familia contaba la historia, advirtiendo a sus hijos que no desobedecieran. O el hombre del saco vendría por ellos.